Vamos a empezar. No pretendo que esta sea una clase como la que hicimos, pero vamos a pretender hacer un resumen de lo que es el curso de fármaco para que podamos, a partir de lo que quiero resaltar, no lo voy a hacer en tres pequeñas partes. Vamos a tratar de entender algunas cosas básicas que necesito que sepan para el curso de terapéutica. Vamos primero con el concepto. El concepto ya hemos dicho que un fármaco, y vamos a hacerlo sencillo, ¿okay? Vamos a hacerlo, tienen ustedes ese slide, también lo tenían antiguamente. Y nosotros sabemos que una droga es sinónimo de fármaco o de principio activo. Principio activo. Entonces, toda droga, fármaco, principio activo es lo mismo en realidad y es una sustancia con actividad biológica demostrada, además de estar, ¿no? Sintetizada y su estructura química conocida. Entonces esto tiene, como decíamos, tiene una estructura química conocida y tiene un efecto biológico demostrable. Entonces, cuando este es acondicionado, cuando esta droga o principio activo, fármaco, es acondicionado para poder ser utilizado, ¿no?, en el ser humano, eso se llama medicamento. Medicamento. Entonces, un medicamento, ya sabemos nosotros que está acondicionado y por lo tanto el principio activo va a estar acondicionado para poder ser liberado y absorbido. Primera parte, la farmacocinética. Recordemos que la farmacocinética, ¿ok? La farmacocinética, ¿no? Nosotros tenemos 5 procesos: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y entonces, este medicamento ya acondicionado, o sea, es el principio activo fármaco, ¿no? Principio activo droga o fármaco, vamos a llamarle mejor principio activo. Cuando ya está acondicionado para su uso, se llama medicamento. Entonces podemos tener este principio activo ya acondicionado por su uso. Este medicamento específicamente lo vamos a tener listo para poder ser liberado y absorbido, la primera parte de la farmacocinética. Y esto nos va a permitir la forma de presentación. Entonces acá aparece un concepto: forma de presentación. Y esto es fundamental en todo, o sea, en todas las vías. Nosotros tenemos las vías de administración. Sabemos que las vías de administración pueden ser la vía oral, la vía, ¿no?, sublingual. O sea, vamos a ver las vías oral y las vías no orales o parenterales. Y entonces tenemos la vía sublingual, tenemos la vía rectal, que es una forma de vía enteral pero diferente. Tenemos la vía intravenosa, ¿no? Tenemos la vía, ¿no?, intramuscular. Incluso podemos tener otros tipos de vía, ¿no?, como la intrarraquídea, la intraósea, etc. Entonces la forma de presentación va a ser fundamental para este tipo. Vamos a tener diferentes formas de presentación y especialmente la mayor variedad está alrededor de la vía oral. La vía oral va a tener una característica. Primero, tiene el efecto del primer paso. El efecto del primer paso. ¿Qué significa que tenga efecto del primer paso? La vía oral va a tener el efecto del primer paso donde ya se comienza a cumplir el metabolismo. Entonces, la primera acción metabólica en la cual el organismo trata de eliminar de alguna manera. Para poder eliminar la droga, el primer paso lo que hace es volverlo hidrofílico. Y entonces eso es lo que se llama, va a ser en las acciones del primer paso, lo que va a tratar es de volverlo hidrofílico. Y fundamentalmente hace reacciones redox tratando de poder hacerlo hidrófilo y excretarlo por el riñón.
Entonces, el efecto del primer paso. Segundo, la característica de la vía oral es que interactúa mucho, es la vía que tiene más interacciones con otras drogas y con otros, con alimentos, ¿no? Con cualquier otra sustancia que el ser humano ingiera. Tiene la interferencia de la acidez gástrica. Entonces la acidez gástrica también interfiere tremendamente y la otra interferencia va a ser el tiempo de vaciado. Entonces, si se dan cuenta, entonces en conclusión va a ser la vía más errática. Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, esta vía va a tener siempre, en su liberación, va a depender mucho, como decíamos, de la forma de presentación. Una forma de presentación puede ser simple como una tableta, como una grajea, ¿no? Como una cápsula, o puede ser muy compleja como formas de liberación prolongada. Formas de liberación prolongada, por ejemplo. Entonces vamos a tener formas de liberación especial, prolongado, que puede ser por recubiertas especiales o puede ser por liberación osmótica. Y entonces así tendremos nosotros que la vía oral tiene estas características interesantes donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, en una liberación prolongada, esto es algo que les quede claro, una forma de presentación de liberación prolongada, por ejemplo, es una forma de liberación, es una presentación que no puede partirse, nunca puede abrirse. Entonces no se puede sacar el medicamento de su forma de presentación porque pierde. Solamente aquellas tabletas que están listas para poder usar o aquellos medicamentos que están específicamente ranurados para poder ser partidos y utilizados. A pesar de eso, no es 100% seguro. Entonces, de una cápsula nunca deben sacarla, de una grajea tampoco, y totalmente prohibido de una forma de liberación prolongada. Una forma de liberación prolongada hace que la absorción se modifique y se va a modificar, por ejemplo, para pasar, digamos, de una curva en la cual si no tomo un medicamento 3 veces al día, pongamos el ejemplo del tramadol, 3 veces al día, tengo 3 curvas, ¿no?, de absorción, esto va a pasar a simplemente 2 curvas de absorción, donde voy a tener mucho más bajo, ¿no?, mucho más bajo el pico y voy a eliminar los picos. Al eliminar los picos, no disminuyó los efectos adversos. ¿Se dan cuenta? Y la vida media se prolonga, por lo tanto voy a pasar de cada 8 horas a cada 12 horas, por ejemplo. Esa es una gran ventaja, donde acá tenemos lo que se llama la adherencia. Incrementa la adherencia al medicamento e incluso, ¿no?, elimina efectos adversos Acuérdense eso. Las formas de liberación prolongada suelen tener una denominación de XR, ¿no?, o simplemente retard o simplemente R. Estas son las formas de liberación prolongada. Las cápsulas también tienen generalmente su función. Una cápsula suele tener una función para proteger del ácido, al medicamento, o puede hacer que la cápsula se disuelva con el moco, o sea, se puede disolver en el moco para poder, por ejemplo, omeprazol, ejemplo clásico, el omeprazol se disuelve en el moco su cápsula y los gránulos, ¿no?, van a ingresar a las criptas para activarse. Se van a activar. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera tenemos la ventaja que se puede activar con el ácido un medicamento que no está activo. Entonces, concepto. Entonces, en la vía oral va a haber medicamentos no activos. Hay medicamentos que no están activos y que se van a activar recién, como en este caso, por ejemplo, con el ácido, o se van a activar en el primer paso. Entonces, en el primer paso, o por el contacto con el ácido
o con otras sustancias. Entonces, esto es lo interesante, miren, la vía oral. La vía más usada, pero la vía más errática. ¿Ok? La vía más errática. Y entonces acá va a haber la influencia, como decíamos, en la liberación de la forma de presentación y del contenido a nivel del tubo digestivo. Y la absorción, ¿no?, va a depender muchísimo también de estas circunstancias en las cuales una menor absorción directamente afectará, va a haber una menor biodisponibilidad final. ¿Qué cosa es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la cantidad de medicamento útil o de fármaco útil en la circulación general y por tanto en el sitio de acción. Una biodisponibilidad será efectiva cuando logre la dosis terapéutica necesaria. Entonces, eso es necesario tener en cuenta en estos sentidos, ¿no? Entonces, como decíamos, nosotros tendremos cuando un medicamento es absorbido, entonces el medicamento se absorbe de sus diferentes formas de presentación. Vamos a dar cada uno de ellos, pero se darán cuenta ustedes que la forma sublingual, ¿qué característica tiene? La forma sublingual lo que hace fundamentalmente es evitar el primer paso. Es una vía para evitar el primer paso. Y al evitar el primer paso, entonces vamos a tener la ventaja de poder hacerlo más rápido, ¿no? Más rápida acción, llega a la circulación general más rápido porque la vía sublingual, ¿no?, las venas sublinguales drenan directamente al corazón. Y por lo tanto rápidamente ejercerán acción. ¿Qué condición tendrá que tener una droga para que vaya por vía sublingual? Ojo, miren, la condición es que tiene que ser droga activa. Por la vía sublingual, usualmente, ¿qué utilizamos? Las drogas más útiles son la nitroglicerina, que es la droga que más se utiliza por vía sublingual, específicamente para el manejo de la angina, ¿no es cierto? También utilizamos mucho por la vía sublingual y de alta utilidad, ¿no?, el uso de algunos antihipertensivos, como por ejemplo el captopril, que es droga activa, el lorazepam. En otros países se usa mucho el lorazepam para manejar la convulsión. Pero también existen otras drogas que se suelen usar por vía sublingual que no son realmente muy útiles, pero se puede utilizar, como por ejemplo el piroxicam en su forma flash, se llama, puede utilizarse también para el dolor. También se usa por vía sublingual. A veces el isorbide, que es un tipo de nitrito, también se puede utilizar por vía sublingual. Y así tenemos, como decíamos, diferentes vías, ¿no? Diferentes vías. Básicamente la vía rectal es una vía muy errática. La vía rectal es una vía muy errática que evita, ojo, parcialmente. Eso les voy a preguntar. Evita parcialmente. ¿Y por qué evita parcialmente? Porque recuerden ustedes que la circulación a nivel del recto va hacia la porta y hacia la circulación general, el drenaje venoso es mixto. Entonces evita parcialmente el primer paso, no es completo. Por eso es que es una vía que puede ser parcialmente rápida. Y generalmente el problema es que los procesos inflamatorios, las colitis, por ejemplo, nos van a interferir muchísimo con la absorción. Por ello es que es una vía que está ya hoy en día su uso es mínimo. La vía intravenosa, obviamente, la biodisponibilidad es 100%. Aquí la biodisponibilidad es 100%. ¿Okay? Igual que por la vía intramuscular, generalmente, la diferencia va a ser que va a tener va a tener un pequeño tiempo de absorción. Acá sí hay absorción, aquí no hay absorción. En la vía intravenosa no hay absorción, no hay absorción, porque va directamente a la circulación general. Es la vía más rápida, obviamente, es la vía que acepta mayor volumen. Y es la vía en general para toda droga de alto peso molecular.
Entonces, por ejemplo, por la vía intravenosa tienen que ir todas las proteínas, los biológicos, los monoclonales, van por vías parenterales fundamentalmente, ¿no? El volumen. Entonces, por ejemplo, los agregados, la nutrición parenteral, la hidratación, ¿no? Las infusiones, todo va a ir por esa vía, por el gran volumen. Mientras que la vía intramuscular, ¿no? Fundamentalmente es una vía accesoria muy útil porque también logra un 100% de biodisponibilidad, de 90 a 100, no 100, de 90 a 100% de biodisponibilidad, y es una vía de bajo volumen, máximo 10 centímetros por vez, idealmente 4 centímetros, como, ¿no? Para que no produzca mucho dolor, ¿no? Y entonces tiene sus limitaciones porque, por ejemplo, no se puede utilizar cuando hay trastornos de coagulación. Tiene una gran limitación. Y entonces nosotros vamos a tener, como decíamos, vías tan variadas de ese tipo. Por ejemplo, la vía subcutánea, que una vía subcutánea hoy en día es muy útil, es una de las vías más importantes, colocación de vacunas, colocación de drogas, es una vía de uso parenteral y de fácil acceso, ¿no? Es una vía de muy fácil acceso. Pues se utiliza muchas drogas por ahí, como por ejemplo la insulina por la vía subcutánea, ¿no? Entonces es una vía muy rápida y algunas drogas tienen especial absorción por ahí, como por ejemplo la insulina, los opiáceos. También existen las vías, por ejemplo, a través de la piel, la vía transdérmica. La vía transdérmica también es una vía importante, ¿no? Y es una vía generalmente que es muy deficitaria es deficiente en el manejo, ¿no? El manejo intensivo de cualquier tipo de droga, por lo tanto no es muy útil en ese sentido, pero sí es muy útil para la liberación continua de una droga, tecnología de punta. Entonces, para la liberación continua de una droga, como por ejemplo parches, se utilizan parches para el dolor, parches hormonales, parches de nitritos, son utilizados por la vía transdérmica. Y la vía inhalatoria es la vía excepcionalmente importante para toda patología pulmonar, básicamente patología pulmonar. Y entonces así tenemos nosotros, hemos dicho más o menos qué es lo que va a pasar acá. Entonces, antes de ver el proceso de descubrimiento de una droga, recordemos sencillamente, una droga típicamente va a tener un proceso de absorción, donde nosotros lo que vamos a ver clásicamente en las drogas es que la droga se absorbe, va a tener una absorción, una droga, por ejemplo, oral, ¿no? Donde va a conseguir, como solemos decir, va a conseguir lo que es una concentración máxima. Ese es el concepto que tiene que tener siempre, el Cmax, que es la concentración máxima que va a alcanzar, parámetro importantísimo, ¿no? Y va a alcanzar lo que se llama el nivel terapéutico. Entonces, cuando la droga se está absorbiendo, vamos a hacerlo esto de mejor manera. Vamos a hacerlo de mejor manera, a ver. Entonces nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que la droga se absorbe y va a tener un Cmax, una concentración máxima, ¿ok? Va a tener una concentración máxima. Y esa concentración máxima, vamos a pasar esa concentración máxima, vamos a alcanzar un rango terapéutico que es el nivel terapéutico, generalmente se alcanza en un momento nivel terapéutico, y existe lo que se llama el nivel de toxicidad, ¿no? El nivel tóxico. Hay un nivel tóxico y hay un nivel terapéutico. Entonces, cuando una droga alcanza rápidamente un nivel terapéutico, tiene un amplio espectro de terapia, no, es una droga de amplio espectro terapéutico, de rápida acción terapéutica. Cuando una droga necesita, para alcanzar su nivel terapéutico, necesita de droga previamente, necesita una dosis de carga. Generalmente esto sucede
cuando la droga está muy ligada a las proteínas o tiene que ligarse a otros tejidos. Entonces una droga puede ocurrir, puede suceder también, y ese es un concepto que quiero que tengan claro, que a veces la droga, el nivel, ¿no? El nivel tóxico, por ejemplo, su nivel terapéutico es mucho más alto y esto va a hacer que esté más cerca del nivel tóxico. Entonces, si ven ustedes, el rango de que puede alcanzar la toxicidad es más estrecho. Y esto hace que estos son drogas de rango estrecho. Son drogas de rango estrecho. Una droga de rango estrecho, entonces, necesita mayor cantidad de droga para alcanzar su nivel terapéutico, generalmente porque tiene que ligarse a las proteínas y tiene que saturar tejidos. Y entonces, una vez que llega al nivel terapéutico, se tiene que mantener una cantidad de droga para poder mantener un efecto terapéutico. El problema es que el efecto terapéutico, que generalmente esto puede ser incluso mucho menor, esta parte de la curva, ¿no? Esta es como se llama, el área bajo la curva útil, se va a estrechar tremendamente, ya no va a ser el total de ¿no? Y por lo tanto va a estar muy cercano al nivel tóxico. Nivel tóxico donde de todas maneras se presentan efectos adversos y efectos tóxicos. Entonces ese es el gran problema. Definitivamente estos fármacos de rango estrecho van a provocar una serie de problemas. Pongamos los típicos ejemplos de rango estrecho. La digoxina. La digoxina es una droga de rango estrecho, donde con mucha facilidad se pasa a la intoxicación digitálica. Digamos que este fuera su dibujo. Entonces tenemos que alcanzar niveles séricos. Y entonces, ¿qué se hace para medir esto? Se hace lo que se llama un dosaje sérico. Dosaje sérico de la droga. Y de esa manera pues, sabemos nosotros que la digoxina está entre 0.8 y 2.2, ¿no? Su rango, que por encima en este rango está funcionando. Porque si está por debajo del rango, no funciona. Y si está por encima del rango, es tóxico. Este sería el rango, ¿no? Pongamos, sería acá 2.2 y acá 0.8. Entonces la digoxina, cuando hace intoxicación digitálica, el paciente hace, ¿no? El paciente generalmente hace debilidad, náusea, vómito, dolor abdominal e incluso hace bloqueo, ¿no? Bloqueo de la transmisión e incluso cuadros de injuria miocárdica. Entonces, eso es un cuadro, por ejemplo, clásico. Otra droga que deben conocer como rango estrecho, drogas como, por ejemplo, antiepilépticos, como la fenitoína, ¿no? Antiepilépticos como el fenobarbital, el ácido valproico. Entonces tenemos drogas de rango estrecho, como por ejemplo a nivel pulmonar, una droga típica, esta es cardiológica, de rango estrecho típico, por ejemplo, son drogas como por ejemplo las metilxantinas, ¿no? La teofilina, la típica teofilina de rango estrecho también, ¿no? Y que puede, como decimos, con mucha facilidad producir toxicidad. También existen drogas que básicamente se monitorean porque pueden dejar de funcionar. El otro problema, más que la toxicidad, es que dejen funcionar. Y entonces el monitoreo de las drogas también tiene esa función. El monitoreo de las drogas puede ser para evitar que dejen de funcionar. Entonces dejen de tener acción. Y entonces se monitorea drogas como por ejemplo, tenemos que cerciorarnos de que esa droga esté en un nivel terapéutico. Este nivel terapéutico, cuando se usa antibióticos, se llama concentración inhibitoria mínima. Vamos a ver eso en un momento, ¿no? En la segunda parte. Concentración inhibitoria mínima es el nivel terapéutico de los antibióticos. Drogas en las cuales tenemos que monitorear que no baje la droga, ¿no? Nunca esté por debajo de su zinc. Por ejemplo, vancomicina. Y de esa manera nos cercioramos de que deje de tener acción y ejerza resistencia. Hay drogas como por ejemplo inmunosupresores,
como la ciclosporina. La ciclosporina es un inmunosupresor y este inmunosupresor idealmente hay que evitar que deje de tener, porque si deja de tener acción, ¿qué pasaría en un trasplante? Se rechaza el trasplante. Entonces necesitamos que la ciclosporina siempre esté en un nivel terapéutico y eso requiere un monitoreo de la droga. Okay, este es el concepto que quería que tengan. Vamos avanzando esto. Entonces, toda droga tiene un proceso de investigación y desarrollo que es importante. Vamos a hacer una cosa sencilla nomás. Recordemos nosotros, primero, que hay una etapa, siempre acuérdense eso, hay una etapa de descubrimiento de la droga. Entonces, la etapa de descubrimiento es una etapa interesante porque es la etapa en la cual generalmente, ¿no?, se busca lo que se llama la diana terapéutica. Se busca lo que se llama la diana terapéutica. Esa diana terapéutica fundamentalmente es poder descubrir, ¿no?, en base a la enfermedad. Entonces acá todo descubrimiento parte siempre del interés. ¿Cuál es la enfermedad que uno quiere investigar? Y entonces, ¿cuál es el efecto que quieres tener ahí? Pongamos diabetes mellitus y que necesito un hipoglicemiante o un antidiabético. Entonces, fundamentalmente esa será la diana terapéutica inicial. Pero ¿sobre qué quiero trabajar? Por ejemplo, puedo querer trabajar sobre la bomba de reabsorción, ¿no?, de glucosa en el riñón, las glifosinas. Entonces esa será la diana terapéutica. Entonces fundamental es encontrar la diana terapéutica para poder empezar el proceso de investigación y encontrar, ¿no?, encontrar lo que se llama el compuesto guía. El compuesto guía. Uno encuentra primero lo que se llama el compuesto guía. El compuesto guía es el compuesto, es la primera que se descubrió, es un tipo de glifosina, ¿no?, base, a partir de la cual uno va a ir probando una serie de sustancias. Por eso dice que uno va experimentando entre 5.000 y 10.000 compuestos. Y con este compuesto guía uno va encontrando primero cuál es el área que tiene acción. Entonces, en este compuesto guía uno tiene que descubrir de ese compuesto guía cuál es el área que tiene realmente acción, el área que actúa. O sea, en este caso sería, por ejemplo, el área que actúa bloqueando ese canal de reabsorción de glucosa. Estábamos hablando en el ejemplo del SGLT2, ¿no es cierto? Entonces, en ese ejemplo, una vez que encuentras el compuesto, o demos el ejemplo clásico de la heparina. Entonces encontré la heparina como compuesta guía y entonces hay un área de la heparina, hay un área de todo medicamento que es la que ejerce la acción. Esa área se llama farmacóforo. El farmacóforo es el área que ejerce la acción, es el área que ejerce la acción de la droga. Una vez que yo tengo ya identificado eso, entonces tengo el armado de la droga listo y empiezo los ensayos preclínicos en animales. Es preclínico porque es en animales, tejidos, modelos biológicos. Entonces se va a empezar biológicamente el estudio, pero no en humanos. Y puedo incluso llevar a utilizar hasta 250 diferentes compuestos. Y entonces hago este estudio en animales que ya están, ¿no?, generalmente son clonas de animales ya predeterminados, modelos biológicos muy bien conocidos, tejidos, etc. Y de acá voy a obtener, obviamente, la información básicamente en animales, primero de la farmacocinética y la farmacodinamia. Farmacocinética ya sabemos que es lo que nosotros le hacemos al medicamento, cómo el medicamento se comporta en el organismo y lo que nosotros le hacemos para poder eliminarlo. Y la farmacodinamia es lo que el medicamento nos hace a nosotros, o sea, el efecto, sea benéfico o no benéfico. Y entonces vamos a ir descartando compuestos que tengan mucho efecto adverso o compuestos que su farmacocinética sea muy complicada. Entonces al final vamos a obtener por lo menos unos 3 a 5 compuestos listos y útiles para poder ser demostrado en seres humanos.
Y entonces, cuando ya tenemos listo para poder utilizarlo en seres humanos, recordar que hay 3 fases iniciales antes de ser aprobado un medicamento. La primera fase es una fase lo que tienen que acordarse es una fase en voluntarios sanos. Esa es una fase en voluntarios sanos. Entonces, esta es una fase que se da en voluntarios sanos primero. Y es un estudio abierto, ¿no? Entonces, sanos y estudio abierto, donde se observa fundamentalmente la farmacocinética. Entonces, no vamos a ver eficacia acá, sino vamos a ver acá seguridad, ¿no? Seguridad y tolerancia. Seguridad y tolerancia. Eso es lo que vemos primero en la fase 1. Si de estos medicamentos el más seguro y el que mejor se tolera va a pasar uno nada más a la segunda fase. Fase donde ya tenemos un ensayo clínico controlado. Ensayo clínico controlado. Entonces ya se realiza un ensayo clínico controlado, doble ciego, generalmente con placebo. Se suele hacer esto con placebo. Y este ensayo clínico controlado ya utilizamos entre 100 a 500, ¿no? Enfermos. Entonces acá ya estamos viendo enfermos. Y fundamentalmente vamos a ver eficacia y dosis. Aunque la dosis ya la hemos iniciado acá vamos a verificar la dosis, pero fundamentalmente la eficacia. Entonces vamos a ver el efecto del medicamento en enfermos, básicamente frente a placebo. O sea, vamos a ver la eficacia, y esto se suele hacer generalmente en un centro especializado de investigación, muy bien controlado, es un estudio clínico controlado, ciego para el investigador, ciego para el paciente, de tal manera que no haya interferencia en los resultados. Si es positivo y es eficaz, entonces pasamos ya a una fase 3, donde vamos a probar ya no solamente la eficacia, sino ya vamos a la utilidad frente a otros medicamentos, y se diseña un estudio clínico controlado generalmente frente al medicamento útil que tengamos en ese momento. Entonces vamos a compararlo ya con los medicamentos útiles y demostrar que es mejor, porque no de nada vale ingresar una droga con igual eficacia a una que está ya dentro de nuestra farmacopea. Entonces tiene que demostrar mejor, más eficacia o menos efectos adversos. Entonces acá vamos a ver ya la etapa donde se va a predefinir mejor la dosis, los efectos adversos, ¿no? O sea, los RAMs clásicos, y ya se hace un estudio generalmente multicéntrico, multiétnico, donde los pacientes, además de ser, obviamente, pacientes seleccionados enfermos, van a tener multiplicidad de diferencias para poder observar en todos los grupos étnicos importantes el efecto del medicamento y los efectos adversos. Se suele utilizar ya series de 1000 a 5000 pacientes. Y esto es lo que va a definir al final. Si esta etapa sale muy bien, ya la eficacia queda demostrada frente a las drogas que están aprobadas hasta ese momento, entra a la aprobación en FDA, en EMA, en diferentes agencias, que es un periodo en el cual generalmente en 6 meses es aprobado, pasa a la parte de manufactura, y de ahí ya, una vez que va a ser comercializado, antiguamente era una etapa de observación post-comercialización. Hoy en día este es otro estudio de fase 4. Este estudio de fase 4 post-comercialización es un estudio nuevamente abierto de la cohorte que utiliza este medicamento, donde ya vamos a observar los efectos adversos raros, ¿no? Recordemos que los efectos adversos, cuando tenemos efectos adversos, nosotros tenemos dos tipos de efectos adversos. Dos tipos de efectos adversos tenemos. Tenemos un efecto adverso que está en función fundamentalmente de la acción misma del medicamento. Ese es el RAM tipo, ¿no? Tipo A,
o dependiente del efecto directo del medicamento. Puede ser este tipo de efecto adverso, tipo A, dependiente del efecto del medicamento, generalmente se ve por toxicidad. ¿Ok? La mayor parte de las veces se ve por toxicidad y es predecible. Es predecible, recuerden siempre eso, es reproducible en modelos animales, ¿no? Es reproducible, es predecible y es de baja gravedad. Generalmente es menos grave. Acá hay ejemplos clarísimos, ¿no? Entonces, si yo decía que un paciente con digoxina me hace toxicidad e intoxicación digitálica, entonces sabemos que el paciente no solamente lo puedo predecir que puede hacer intoxicación digitálica, sino los síntomas pueden ser incluso revertidos por antídotos, ¿no? Hay antídotos, por ejemplo, para el digital, hay antídotos para muchas drogas, para la toxicidad de muchas drogas. También el efecto puede ser por exceso de efecto, a pesar de que se dé en una dosis, hay gente que es más susceptible. Y por ejemplo, un beta bloqueador, por ejemplo, me puede producir bradicardia, como ejemplo, o un beta agonista me puede producir taquicardia, me puede producir hipocalemia, hiperglicemia, por ejemplo, ¿no? Para ponerles un ejemplo. Un antidiarreico me puede producir constipación, estreñimiento, entonces va hacia el otro lado, ¿no? Esto es totalmente predecible. Entonces, estos efectos son los más frecuentes. Pero también tenemos efectos que no son predecibles. Son los RAMs tipo B, o en nuestro medio son más conocidos como efectos idiosincráticos, los cuales son también de mecanismo inmunológico. Y estos impredecibles pueden presentarse con cualquier medicamento, son generalmente, ¿no?, de baja incidencia, pero suelen ser graves, impredecibles, generalmente mediados inmunológicamente, nuevamente lo volvemos a decir, y no reproducibles. Entonces no se pueden predecir, y acá tenemos efectos que pueden ser dependientes, por ejemplo, pueden ser efectos, el más frecuente, quizás, dicho de esa manera, los tipo 1, ¿no? Los de reacción de hipersensibilidad tipo 1. Reacción de hipersensibilidad tipo 1, como por ejemplo, desde una urticaria, pasando por un angioedema, ¿se dan cuenta? Pasando incluso ese angioedema, el paciente puede hacer incluso anafilaxia, ¿no? Puede ser anafilaxia, shock anafiláctico. Entonces puede ser desde simplemente un rash, una urticaria, un problema dérmico, a un angioedema que ya puede ser grave, a una anafilaxia. Estos son mediados por IgE, RAM por hipersensibilidad. Mientras que un tipo 2, generalmente mediado por anticuerpos, o un tipo 3 ya mediado por complejos inmunes, recordad siempre eso, o un tipo 4 ya tardíos, mediación celular. Acá tenemos los más graves, como por ejemplo el DRES tipo 4, como por ejemplo el síndrome de Steven-Johnson y la necrobiolisis epidérmico tóxica. Entonces, esos son estos tipos de RAM. Pero los tipos de RAM más conocidos, ¿no es cierto? También tenemos los estadísticos, pero estos son los que no debemos olvidar nunca. Pero el RAM también, vamos a ver nosotros que lo vamos a ver de otra manera. Los RAM también, además de ser, estos son los dos grandes tipos que vamos a ver generalmente. Tenemos miedo con el B, el A es el más frecuente. Pero por frecuencia, si nosotros tenemos que un RAM a un medicamento, y eso lo podemos ver en cualquier guía, el medicamento, algún efecto adverso, por ejemplo, cefalea, ¿no? El isorbide, el nitrito produce cefalea en más del 10%. Si es mayor del 10%,
los pacientes, pongamos que me dicen que 14% de los pacientes presentan cefalea, ok, más del 10%, eso es un RAM frecuente, ¿no? O sea, ese es un RAM frecuente. Más que frecuente, en realidad es muy frecuente. Ese es un RAM muy frecuente. Entonces, un RAM muy frecuente pasa del 10%, ¿no? Como decíamos, ejemplos, un isorbide, una cefalea, por ejemplo, ¿no? O un neuroléptico, ¿no? Somnolencia. Un antihistamínico, somnolencia. Entonces, es muy frecuente. Si el RAM está entre 1 y 10% en ese rango, ese RAM va a ser, ¿no? Este es muy frecuente, este es frecuente, menos del 1% infrecuente y menos del 0.1% raro. Entonces uno tiene que tener en cuenta esto, ¿no? En farmacovigilancia se le llama RAM tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pero esto no lo utilizamos mucho en clínica. Nosotros decimos, oye, es muy frecuente, más del 10%. Entonces en las guías lo van a encontrar generalmente más del 10%, entre 1 y 10, menor de 1%. Y raros, a veces algunos no. Y también a veces a pesar de la observación, esto se determina en esos estudios de fase 4, a veces no está muy bien precisado, a veces van a encontrar que dice impreciso, ¿no? Impreciso. Y acá en estos no van a encontrar nunca los tipo B, porque los tipo B son no predecibles, pero hay tendencias. ¿Qué tendencias hay? Entonces vamos a tener tendencias, como por ejemplo en los tipo B podemos tener tendencias, un Steven Johnson, por ejemplo, un síndrome Steven Johnson o una que puede evolucionar a una necrobiolisis epidérmico tóxica, es más frecuente, por ejemplo, con las sulfas, ¿no? Las sulfas, ¿no? Las sulfas tienen una tendencia a ser mayor posibilidad esta complicación. Un DRES, por ejemplo, que es una reacción a drogas de tipo sistémica, febril, con rash, ¿no? Y con compromiso hepático, tardío, y eosinofilia, es el DRES típico, eosinofilia, ¿no? Compromiso general, compromiso de piel, o sea, con un rash. Este DRES, por ejemplo, se ve con mucha frecuencia con fenitoína, ¿no? Es muy característico de la fenitoína, se puede ver con el halopurinol, por ejemplo, característicamente podemos ver este tipo de... Pero son tendencias, no significa que haya un porcentaje que uno pueda predecir, ni qué paciente uno puede predecir. Entonces, como ven, esto es lo interesante de poder ver los medicamentos. Entonces, las drogas llegan, ¿no? Llegan y se observan. Toda esta observación se llama farmacovigilancia. O sea, la observación de lo que es al final, ¿no? Un acontecimiento adverso y lo que es un efecto adverso. Porque el acontecimiento adverso o evento, el acontecimiento adverso en realidad no puede estar o no relacionado totalmente con el fármaco. Entonces yo les puse un ejemplo en una práctica de alguien que se estrelló en su carro. Entonces eso uno no puede decir, estrellarse en el carro es un efecto adverso de utilizar, por ejemplo, un gastrocinético como fue, creo que la cinitaprida, les puse el ejemplo, ¿no? No, es un acontecimiento que sí lo pueden relacionar, porque se quedó dormido. El efecto adverso fue la somnolencia. Esa fue la reacción adversa. Pero el acontecimiento se estrelló en el carro. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener en cuenta. Pero hay un concepto más que he puesto esto acá, el error en medicación, que es lo que más van a hacer ustedes cuando maten a sus pacientes. Entonces el error en medicación se refiere fundamentalmente a la reacción adversa, es una respuesta nociva y dañina, sí, pero no intencionada. Eso es lo importante. Una reacción adversa, este RAM es no intencionado y está a la dosis normal. Entonces un RAM no tiene que tener intención, o sea, no es intencionado. Ojo que el que ustedes se equivoquen no significa que hayan tenido mala intención, pero es una impericia y por lo tanto ahí sí metieron la pata. No intencionado es que no tiene que ser, además, con indicación precisa, dosis precisa. O sea, indicación precisa, dosis precisa, sin mala intención. En cambio, acá
el error de medicación es una falla en el proceso. Le dieron un medicamento que no debía ser, a la dosis que no debía ser, en el momento que no debía ser, de la manera incorrecta. O sea, por ejemplo, partieron una cápsula, sacaron un omeprazol de su cápsula y se lo pusieron por la sonda. Y el paciente después sangró. Ese es un error de medicación. El paciente se perforó y se murió. ¿Por qué no hubo protección del omeprazol? No sé, doctor, ¿será mala marca? No, fueron burros, error en medicación. La enfermera no lo sacó. ¿Es culpa de la enfermera? No, la enfermera dirá, a mí me han puesto acá. Paciente con sonda nasogástrica, darle omeprazol. Y la única manera de poner una cápsula a un paciente con sonda es sacarlo y diluirlo. Entonces no es culpa de ella, culpa de él que hace la prescripción. Entonces ahí se dan cuenta, una mala prescripción. Le dan una dosis excesiva o le dan una dosis muy baja y el paciente no se protege. Le dan una mala dosis de ciclosporina y hace rechazo de la unión. Ese es un error en medicación. El error en medicación hoy en día es la principal causa de muerte en los hospitales, aunque nadie lo quiera aceptar. Ok, entonces eso es lo que hemos visto y no se olviden que además de las reacciones inmunológicas a drogas, como les había dicho tipo 1, las reacciones inmunológicas que son las no predecibles, ¿no? Como tipo 1, tipo 2, tipo 3, acordarse, ¿no? Enfermedad de suero, ¿no? Por ejemplo, la trombocitopenia que produce la heparina, ¿no? La anemia hemolítica que puede producir, por ejemplo, una nitrofurantoína, una neutropenia que puede producir, por ejemplo, un metamizol, recuerden el ejemplo que les estoy dando, ¿eh? O, por ejemplo, acá, en este caso, como decíamos, ¿no? El síndrome Steven-Johnson, la necrobisis epidémico tóxica, el DRES. Pero también existe lo que se llaman las pseudoalérgicas, y las pseudoalérgicas que nunca debo olvidarme, típicamente son en los opiáceos, ¿no? Que puede producir a veces prurito y urticaria sin que sea alergia, hay que tener en cuenta, en la vancomicina, que puede producir un flashing, como si fuera un enrojecimiento en la piel, generalmente en el cuello, en el rostro, se llama síndrome de cuello rojo. En la sustancia de contraste puede producir incluso hasta shock, básicamente durante el pasaje del medicamento, hay que tener mucho cuidado. Entonces tú me dices, yo soy alérgico al contraste. ¿Cómo vas a ser alérgico al contraste si te han hecho 10 veces tomografías? Lo que pasa es que hoy usaste una dosis de repente muy alta o simplemente lo pasaron muy rápido. No se sabe exactamente, pero por medicamento desconocido haces una reacción pseudoalérgica, hay que tener cuidado. Me desmayé, doctor, cuando me pusieron, pues soy alérgico a la penicilina, me desmayé, eres un maricón. Lo que pasa es que te dolió, te asustaste con la inyección y hiciste un síncope vasovagal, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente van a conocer? Pregunten cuando hagan su internado ustedes, cuando estén en clínica, cuando hagan sus historias, les van a decir, mucha gente, tengo alergia a la penicilina, tómense el tiempo, a mí me lo enseñaron y lo hice 1000 veces. Señor, ¿es usted alérgico a la penicilina? Sí, cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Se enronchó? ¿Le faltó el aire? No, doctor, me desmayé. Ah, ya, eso se llama FDH, falta de huevos. Entonces, a usted lo que le pasó, bueno, no le van a decir eso, ¿no? Pero para usted lo que le pasó fue un reflejo vasovagal. Te van a la historia y borran. No es alérgico a la penicilina. Porque eso es. ¿Por qué acá dice local anestésico? Porque los gringos pues, no colocan penicilina intramuscular. Nosotros sí. Colocan muy poco, o sea, solamente usan la benzatínica cuando el paciente tiene sífilis, pero nosotros colocamos inyectables hasta decir basta en nuestro país. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, vamos viendo ahora, esta es la primera parte, una segunda parte que quiero que de todas maneras aprendan, lo voy a grabar más tarde y esta primera parte queda ahí, la introducción de farmacología que quiero que ustedes sepan. Ok.